Encuentro con un miembro de la Dirección contra el Terrorismo del Perú. Es un invitado que vamos a tener en anónimo su nombre y su imagen. ¿Cuál era su mayor miedo durante esa época? Bueno, creo que miedo todos tenemos, ¿no? Aquella persona que indique que no tiene miedo, eso es falso, eso es mentira, ¿no? Estaríamos hablando de una persona que realmente está mintiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el miedo es natural en una persona. Bueno, todo acto de terrorismo, pues nos va a causar pánico, zozobra, así como el acto terrorista, por ejemplo, de mayor contundencia que se ha dado en Miraflores, en Tarata, ¿no? Hecho ocurrido por Sendero Luminoso, ¿no? Del Partido Comunista del Perú en su facción clandestina Sendero Luminoso. Existen varios actos de trascendencia, ¿no? Como por ejemplo la toma de la Embajada del Japón a cargo de la organización terrorista de Tupac Amaru, ¿no? Es que estas organizaciones operantes en el Perú han causado bastante temor, bastante angustia a la población, ¿no? ¿Debido a qué? Debido a que ellos han implantado, tienen toda una estrategia para poder realizar sus acciones armadas, ¿no? Por ejemplo, tienen su forma de lucha, ¿no? Y esa forma de lucha está comprendida pues en las acciones armadas, en los sabotajes, en los aniquilamientos selectivos y en lo que es la agitación y propaganda, ¿no? Es decir, por ejemplo, en los combates guerrilleros, ¿no? En primera instancia, los combates, estas son las formas de lucha que yo le voy a explicar a usted. Las formas de lucha, pues, ¿no? Es su forma principal, son los asaltos, las extorsiones y las fuerzas del orden con el fin de causar bajas y quebrantar su moral, realizando además la toma de pueblos, siembras y cosechas selectivas. Eso es en cuanto a los combates guerrilleros. En el punto número 2 tenemos los sabotajes, ¿no? Esa es la forma de acción cuyo objetivo principal es destruir el proceso económico productivo del Estado, ¿no? Paralizando sus proyecciones. Son los sabotajes, servicios públicos, esenciales, privados, incendios de locales, bloqueos de carreteras, coches bombas. Esos son los sabotajes. Ahora, los aniquilamientos selectivos, ¿no? Eran los asesinatos a autoridades políticos, militares, policiales, civiles, etcétera, etcétera, ¿no? Previamente seleccionados según el objetivo político, ¿no? Esto eran, por ejemplo, lo que le eran llamados, ¿no? Los ajusticiamientos, ¿no? Y finalmente tenemos lo que es la agitación y propaganda, ¿no? Es la acción psicológica con la finalidad de difundir su ideología y a la vez crear temor en la población como parte de su guerra psicológica, ¿no? Son propagandas mediante iluminaciones, abanderamientos, pintas, volanteos, murales, los llamados pasquines que se dan generalmente en todas las universidades, ¿no? Las universidades nacionales especialmente es el caldo de cultivo para toda organización terrorista, ¿no? Que quiere implantar su ideología. Ok, la quinta pregunta sería, ¿todavía recuerda esos momentos con intensidad? ¿Cómo le afecta hoy en día? Bueno, en la actualidad, pues eso nos queda a la gran mayoría de efectivos que han laborado pues, en una unidad en zonas de emergencia o en unidades que han trabajado para combatir el terrorismo. Creo que el Estado juega un rol muy importante, ¿no? Porque a todos estos efectivos policiales deberían darle un tratamiento especial. ¿Por qué? Porque simple y llanamente han pasado por momentos difíciles que les queda como un trauma y shock, ¿no? Entonces, creo que ellos han debido tener un tratamiento especial, ¿no? Especialmente en la parte psicológica, ¿no? Para poder solucionar sus problemas personales y familiares, ¿no? ¿Por qué? Porque usted sabe bien atravesar todo tipo de estos actos que han cometido estas organizaciones terroristas, que en el Perú tenemos dos, ¿no? Dicho sea de paso, ¿no? El Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y la organización terrorista de Sendero Luminoso. La organización terrorista de Sendero Luminoso estuvo manejado por Manuel Rubén Abimael Guzmán Reynoso, camarada presidente Gonzalo, y la organización terrorista de Tupac Amaru, que estuvo dirigida por el Víctor Alfredo Polay Campos, camarada comandante Rolando, ¿no? Cada uno de ellos tenía su forma de actuar, ¿no?
obviamente que la más sanguinaria era pues Sendero Luminoso, ¿no? Que tuvo la gran capacidad de dominar, casi la gran mayoría, ¿no? Especialmente aprovechando aquellas zonas donde no llegaba el Estado, ¿no? Ellos aprovechaban para poder inculcar su ideología y todo ello, ¿no? Sin embargo, Tupac Amaru no. Tupac Amaru, ¿cómo surgía Tupac Amaru, no? Ellos, por ejemplo, implantaban su ideología a través de secuestros para poder obtener su armamento, su uniforme. Existían unas particularidades en ambas organizaciones terroristas. Así como nosotros hemos tenido grandes problemas, fundamentalmente la familia jugó un rol muy importante, ¿no? A veces hubo familiares que sí te apoyaban, otros que no te apoyaban, pero lamentablemente, pues, uno tenía que vivir alejado, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nosotros realizamos trabajo de inteligencia operativa, a veces teníamos que trabajar como, por ejemplo, personal encubierto, agente especial, agente encubierto, a fin de realizar trabajos de inteligencia operativa. Así como nosotros también realizamos ese trabajo de inteligencia, los terroristas también cumplían ese rol, ¿no? Te seguían, ¿no? A todos los efectivos policiales, especialmente a quienes trabajaban en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y fundamentalmente personal de la Dirección Nacional contra el Terrorismo. ¿Qué cambió o aprendizajes importantes le dejó haber vivido esa época? El aprendizaje que me quedó, pues, es realmente muy conmovedor, ¿no? Porque una cosa es hablar y contarlo y otra cosa es vivirla, ¿no? ¿Por qué? Porque uno, pues, cuando está en el campo, en la acción, es muy diferente Claro. a lo que tú vayas a contar, ¿no? Ya cuando tú cuentas, pues ya no estás con ese fervor, con ese sentimiento, ¿no? Que tú has estado en ese mismo instante, en ese mismo momento, ¿no? En ese mismo instante, pues, tú piensas de que te va a pasar algo y te vas a morir. Pero, sin embargo, es tu vida o la de la otra persona, ¿no? Entonces tienes que estar preparado, uno, psicológicamente. Dos, estar bien preparado físicamente, intelectualmente. Tienes que ponerte a pensar en las cosas que se pueden dar y las que no se pueden dar, ¿no? Entonces, por eso yo siempre he dicho que hay que estar bien preparado para poder actuar, porque imagínese uno actuar, uno se asusta y con la desesperación vas a reaccionar de otra manera, hasta tú mismo de repente te matas, ¿no? Te Claro. suicidas. Pero en todo caso ahí has tenido que tener o debes de tener un buen temple, estar bien preparado, fundamentalmente psicológicamente, ¿no? Y, y bueno, también estar en la parte teórica, ¿no? Leer bien toda tu documentación respectiva, porque es importante. Por eso se indica que la inteligencia operativa jugó un rol muy importante, ¿no? Y bueno, gloria y gloria, ¿no? A todas aquellas personas que han trabajado en la Dirección Nacional contra el Terrorismo, fundamentalmente al grupo GEIN, ¿no? Que realizó esa gran hazaña con la captura de Abigur y de todos los componentes integrantes de las organizaciones terroristas, ¿no? Muchas gracias por su participación en esta entrevista. Agradecerle, señorita, por la entrevista que me está realizando y espero que le haya servido de algo, ¿no? Sí, Muchas gracias. muchas gracias a usted por poder ayudarme en esta entrevista. No, no se preocupe, para servirle, señorita. Ahí estamos. Ya. Muchas gracias, a usted, por la oportunidad que se me brinda.